A ver, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en el curso de geografía es ciencia geográfica, ¿ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Sin embargo, otros investigadores no le llaman ciencia geográfica, ¿no? Sino que simplemente se le llama, por ejemplo, como teoría de la geografía o introducción a la geografía, ¿ok? De esas tres formas se puede denominar a este primer título que vamos a ver en geografía. Yo lo he llamado ciencia geográfica, pero también puede ser conocido como introducción a la geografía o teoría de la geografía. Empecemos a hablar sobre la teoría de la geografía, o mejor dicho, la ciencia geográfica. ¿Ok? Primero empecemos con lo más básico. ¿Y qué es lo más básico para poder entender sobre la geografía, profesor? Lo más básico que tenemos que entender es obviamente el concepto, pues sí. Si nosotros no entendemos el concepto, no entendemos nada. Ahora, este concepto de geografía, ojo, nos estamos tratando de dar el tiempo de explicar qué es geografía, ¿ok? Pero vamos a ver el concepto de geografía de dos formas, ¿ya? El concepto de geografía lo vamos a realizar de dos formas. Primero hablaremos de un concepto de forma etimológica y segundo hablaremos del concepto de la palabra geografía, pero de forma actual, en pleno siglo XXI, que es lo que estudia como tal la geografía. Recalco por última vez, ahorita estamos viendo como primer capítulo el concepto de la palabra geografía. Y lo vamos a ver el concepto de la palabra geografía de dos formas. Primero vamos a brindar un concepto etimológico y segundo, pues eh, vamos a brindar un concepto actual. O sea, ¿qué es lo que significa actualmente en pleno siglo XXI? Profesor, ¿a qué se refiere usted con etimología? ¿Cómo es un concepto etimológico? Lo primero que tú tienes que entender, alumnito, es que la etimología, ¿ok? La etimología, uy, disculpa un ratito, voy a abrir cuadros. La etimología, alumnito, no, mejor no voy a abrir cuadro. La etimología, alumnito, la etimología es una ciencia. La etimología, pero es una ciencia que va a permitir, ojo, que va a permitir estudiar tres cosas la etimología. La primera cosa que te permite estudiar la etimología es, uno, el origen de la palabra. Dos, ¿qué más? Significado de la palabra. Y la tercera cosa que estudia la etimología, profesor, que es los cambios de la palabra. Recuerda, la etimología es una ciencia que se encarga de estudiar cuántas cosas dijimos. ¿Cuántas cosas dijimos que se va a encargar de estudiar la etimología? Vamos, Tres muchachos. cosas, Tres profesor. cositas. La primera cosa que se encarga de estudiar, El origen, origen de la palabra. Segunda cosa que se encarga de estudiar, significado, significado de la palabra. Y la tercera cosa que se encarga de estudiar, la etimología. ¿Los qué? Los cambios de la palabra. Muy bien. Ahora, profesor, ¿usted a qué se refiere con que la etimología se encarga de estudiar el origen de la palabra? Me refiero a lo siguiente. O sea, origen de la palabra, cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cuándo se va a originar esa palabra? ¿En qué año? Y luego, también aquí hablamos de dónde se va a realizar esta palabra. ¿Ok? Recalco por última vez, estamos viendo como primer capítulo el concepto. En este caso, el concepto de geografía. El concepto de geografía lo vamos a brindar de dos formas, de forma etimológica y de forma actual, que es lo que significa actualmente. ¿Ya? A ver, de forma etimológica, la etimología es una ciencia que estudia tres cosas: origen, significado y cambios de la palabra. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos del origen de la palabra, estamos hablando cuándo y en dónde va a surgir esa palabra. ¿Cuándo surgirá la palabra geografía, profesor? Aproximadamente en el siglo V, o sea, el año 400 más o menos por ahí, antes de Cristo existió o se originó la palabra geografía. ¿Ok? Pero ¿de qué país? ¿En dónde se creó esa palabra geografía? Roma, Grecia, Etiopía, Kenia, ¿en qué país?
¿En qué país se va a crear la palabra geografía? Empieza con G todavía. Grecia. Grecia. Muy bien. La palabra geografía etimológicamente se va a originar ¿en dónde? En Grecia. ¿Y de cuántas palabras proviene la palabra Grecia, profesor? Va a provenir de dos grandes palabras. Uno, la palabra geo, y dos, la palabra grafo. Y ahora, ¿qué significa grafos, profesor? ¿Ya? Disculpa, ¿qué significa geógrafos, profesor? Geo significa tierra y grafos, ¿qué significa? Des, des, descripción, ¿ok? Geo, ¿qué significa? Tierra. Grafos, ¿qué significa? Descripción. En conclusión, ¿qué es lo que significa geografía? ¿Qué es lo que significaba geografía inicialmente? Descripción de la Tierra. Exacto. Descripción de la Tierra. ¿Ok? Eso es lo que se encarga de estudiar la geografía etimológicamente. O sea, eso es lo que se encarga de estudiar la etimología aproximadamente el siglo V, o sea, el año 500 antes de Cristo al unir. Simplemente, ¿a qué se dedica el geógrafo del siglo V? ¿A realizar grandes investigaciones? No, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que significa geografía etimológicamente? ¿Qué es lo que significa geografía etimológicamente? Descripción de la Tierra. Pero recuerda que este significado es de qué siglo? Del siglo, 5. del siglo V. Pero te pregunto, para el siglo XXI, ¿este concepto etimológico será un concepto idóneo o no será un concepto idóneo? ¿O habrán cambiado algunas cosas actualmente? Sí, profesor, han cambiado. Sí, evidentemente desde el siglo V hasta el siglo XXI, la geografía se ha desarrollado bastante, alumno. Un montón se ha desarrollado la geografía. Entonces, actualmente, profesor, en pleno siglo XXI, ¿qué es lo que significa geografía, profesor? Bueno, lo que yo te he puesto es un concepto de otros muchos tantos que pueden existir, pero obviamente este concepto que yo te he elaborado personalmente es un concepto que te va a ayudar a entender rápidamente lo que es la geografía. Se parece mucho a los otros conceptos, pero este es un concepto, creo yo, más fácil de entender. Ahora, profesor, ¿qué sería la geografía entonces, profesor, actualmente, profesor? Es una ciencia, lo primero que tienes que entender es que la geografía es una ciencia ecléctica. ¿Ok? Es una ciencia ecléctica. Profesor, ¿y usted qué se refiere con que la geografía es una ciencia ecléctica? O sea, es una ciencia que abarca no solamente ciencias que hablen sobre el ámbito social, sino que también va a abarcar o va a ayudarse de ciencias que hablen de cuestiones naturales. ¿Ok? Recalco, la geografía actualmente es una ciencia ecléctica. ¿Y por qué? Porque utiliza recursos de las ciencias sociales, pero también utiliza recursos de las ciencias naturales para poder elaborar para poder realizar sus investigaciones. ¿Ya? Recalco, inicialmente, la geografía, ¿qué es? Originalmente, actualmente, disculpe. ¿Qué es la geografía? ¿Qué es la geografía actualmente? ¿Es una ciencia qué? A ver, alumnito, actualmente la geografía, ¿qué es? Es una ciencia qué? Ecléctica. ¿Y por qué se le dice ciencia ecléctica? Porque abarca tanto ciencias de la sociedad como qué otro tipo de ciencia, Natural. como ciencias naturales. ¿Ok? Para que pueda realizar investigaciones hoy en día, la geografía abarca tanto ciencias sociales como ciencias naturales.
Por ejemplo, para realizar investigaciones, la geografía sobre el ámbito geográfico, sobre el ámbito climático, agarra ciencias obviamente de la naturaleza. Entonces hay que entender esa primera parte. Actualmente la geografía es una ciencia ecléctica porque utiliza dos tipos de ciencia. Utiliza las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Ok? Pero ¿qué más es la geografía actualmente, profesor? Actualmente la geografía es una ciencia ecléctica, es cierto, y que estudia, ojo, que se va a encargar de estudiar al hombre y su interrelación con el niño. Profesor, no lo entendí, profesor. Lo que pasa es que actualmente la geografía es una ciencia ecléctica, profesor, pero que se encarga de estudiar dos cosas. Se encarga de estudiar al hombre, pero también se encarga de estudiar cómo es que este hombre se interrelaciona, cómo es que este hombre se intervincula con con su medio, o sea, con su naturaleza. Eso es lo que le interesa investigar. Eso es lo que le interesa estudiar a la geografía. Estudiar cómo es que el hombre se suele vincular, correlacionar con su naturaleza. ¿Ok? Hasta ahí, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Claro. Mira, Lunita, te pregunto, ¿el hombre se interrelaciona con la naturaleza, sí o no? ¿Se interrelaciona, se vincula con la naturaleza o no? ¿Se interrelaciona o no se vincula con la naturaleza? Pues sí, Evidentemente que sí. Por ejemplo, el hombre para poder sacar un cuaderno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Talar. Exacto, tiene que talar, porque de los árboles sale el papel. Entonces te pregunto nuevamente, ¿el hombre se interrelaciona o se puede interrelacionar con su naturaleza o con su medio? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y quién es el que se encarga de estudiar esa interrelación entre el hombre y la naturaleza? ¿Quién se encarga de estudiar esa interrelación entre el hombre y la naturaleza? La, la, ¿qué ciencia? No es la ciencia ecléctica, es geo, la geografía. la geografía, pues, ¿ya? La geografía. Hasta ahí, ¿se entendió? Sí. Listo, muy bien. No es una cuestión compleja, es una cuestión bastante básica, conocimiento general, ¿no? Que nos va a servir evidentemente a poder explicar muchísimas cosas, ¿no? Si nosotros no entendemos el mínimo concepto, no vamos a poder entender todo lo demás, ¿ok? Recuerda, estamos viendo el concepto de geografía, pero ¿de cuántas formas vamos a ver el concepto de geografía, hemos dicho? ¿De cuántas formas vamos a ver el concepto de geografía, muchachos? ¿Dos? De dos formas. Hemos visto primero un concepto que, ¿cuáles serían esas dos formas de concepto? No, social no. Etimológico. Exacto. Hemos visto primero un concepto de tipo etimológico y luego hemos visto un concepto de qué tipo. Actual. 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 ¿Ok? El concepto etimológico es un concepto que nació cuando se originó recién la geografía en el siglo V. Sin embargo, cuando hablamos del concepto actual, estamos hablando de un concepto que ya está constituido el siglo XXI. ¿Ok? Está como que para ti. Ya no es del siglo V cuando nació la geografía. La geografía. Ahora, Lunito, ¿en dónde se originó la geografía? Grecia. Grecia. Ahora, la pregunta es, eh, la, la, eh, la palabra geografía, ¿de qué lenguas proviene?
Geo y grafo, Ya, pero ¿de qué lengua proviene? griega, La lengua griega. Por lo tanto, la palabra geografía proviene de cuántas palabras griegas, disculpa, de cuántas palabras y de qué lengua provienen esas dos palabras. Ay, no me he hecho bola. Ya, la cosa es que en conclusión, la palabra geografía proviene de dos lenguas o dos voces griegas. La primera palabra griega de la que proviene, Geo. geo, y la segunda palabra griega de la que proviene, Grafos. grafos. ¿Qué significaba geo? Tierra. ¿Cómo? Tierra. ¿Qué significa? Ah, ya, muy bien. La palabra geo significa tierra, ¿ya? Y grafos, Descripción. muy bien, perfecto. Significa, geo significaba tierra, ¿ok? Y grafos, ¿qué significaba? Descripción. Muy bien, significa descripción. Ahora, hacemos un esfuerzo mental. Geógrafos era lo que se hacía en el siglo V. ¿Y qué significaba hacer geografía en el siglo V? ¿Qué significa geografía? Etimológicamente, ¿qué significa la final de geografía? descripción de la tierra, Muy bien, significa descripción de la tierra, ¿ok? Eso es lo que significa, descripción de la tierra. Pero ahora, Lunito, ¿a qué se refiere con descripción de la tierra, profesor? Me refiero a que simplemente el hombre, inicialmente, lo único que hacía, ¿qué era? Describir la tierra. Por ejemplo, iba por una playa y ¿qué es lo que hacía? Ahí apuntaba, ¿no? Esta tierra es de color medio amarillento, el agua es de color verde, qué sé yo, tantas características que pone, pero solamente pone descripciones, características generales, ¿ok? Sin embargo, por eso te digo, este es simplemente un concepto del siglo V, pero en el siglo XXI se genera ya el concepto posiblemente más actual que pueda tener la geografía. Ahora, mi pregunta es, actualmente, ¿qué estudia la geografía en pleno siglo XXI? Es una ciencia que, ecléctica, muy bien, es una ciencia ecléctica. Te pregunto, ¿por qué es una ciencia ecléctica? Que estudio al abarca la hombre ciencia. con su relación con el medio, No, 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 no. Ciencia ecléctica, ¿por qué? Porque es una ciencia que se caracteriza ¿por qué? Abarca dos ciencias. Porque abarca dos tipos de ciencia. Abarca el tipo de ciencia Social. Natural. social y también natural, alumno. ¿Ok? Ahora, actualmente sabemos que la geografía es una ciencia ecléctica, pero es una ciencia ecléctica que estudia ¿qué? Al hombre y cómo se vincula con Exacto. la Al naturaleza. hombre y su qué? Y su interrelación Interrelación. con la, Vincula o no sé, y su interrelación con quién? Estudia al hombre y su interrelación con quién? con la naturaleza. Y su interrelación con la naturaleza, o también conocido como su interrelación con el medio natural. Ahora, alumnito, la pregunta es, ¿el hombre verdaderamente se interrelaciona? Sí. Sí, siempre se está interrelacionando. Por ejemplo, para conseguir sus alimentos, tiene que interrelacionarse con la naturaleza. Para poder, qué sé yo, realizar un viaje turístico, tiene que interiorizar, eh, tiene que vincularse con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ah, ya, profesor, listo, listo. Ahora, Lunito, esto simplemente era el concepto de la palabra geografía. Pero ahora te pregunto, recuerda, la geografía ¿es una ciencia qué? ecléctica, Ecléctica, muy bien. Ahora, la pregunta es, para que una área del conocimiento pueda ser reconocida como ciencia, ¿cuántos requisitos necesita? Tres. Tres requisitos
necesita para que un área del conocimiento sea reconocido como ciencia? Si no tiene estas tres cosas que yo te voy a mencionar, no puede ser reconocido como ciencia. La primera cosa que necesita para que algo pueda ser reconocido como ciencia, ¿cómo se llama? Origen. No, teoría. La segunda cosa para que algo pueda ser reconocido como ciencia, aparte de teoría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de teoría, estimado estudiante, necesito también tener objeto de estudio. ¿Ok? ¿Y qué más, profesor, necesita aparte de teoría, de tener objeto de estudio? ¿Qué más se necesita tener, profesor, aparte de objeto de estudio, aparte de teoría? También tiene que tener una ciencia para que pueda ser reconocida como ciencia como tal. Tiene que haber una metodología. Esa es la tercera cosa que tiene que tener, ¿ya? Una metodología. Mira, Lunito. Para que la geografía pueda ser reconocida como ciencia, ¿cuántos requisitos necesitaba tener? Recalco, para que la ciencia, conocida como la geografía, pueda ser reconocida como geografía, ¿cuántos requisitos necesita tener? 3. Tres. La primera, tener. ¿Qué tiene que tener para que algo sea conocido como ciencia? Uy, esta segunda parte tan, pero Origen. les caigo, ¿no? Uno, origen. No, 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 no. El primer requisito para que una ciencia, cualquier ciencia, pueda ser reconocida como ciencia verdadera, necesita tener tres cosas. El primero, objeto de estudio. Lo segundo, Teoría. teoría. Y lo tercero, La metodología. tiene que tener una metodología. Si no tiene estos tres requisitos, alumno no puede ser considerado como ciencia. Tiene que tener objeto de estudio, teoría y metodología. Si no tiene estas tres cositas, evidentemente no puede ser reconocido algo como ciencia. Y te hemos dicho que la geografía es una ciencia, ¿o me equivoco? ¿Es una ciencia o me equivoco? La geografía, sí. ¿Y por qué crees que es reconocida como geografía, eh, como ciencia? ¿Por qué crees que es reconocida la geografía como ciencia? Porque tiene objeto de estudio, teoría y metodología. Muy bien, porque tiene los tres requisitos que te he manifestado. Tiene objeto de estudio, tiene teoría y también evidentemente tiene metodología. Si no tuviese eso, la geografía no podría ser reconocida como ciencia. ¿Ok? Ahora, lo que nos interesa saber es, profesor, ¿y qué es el objeto de estudio, profesor? El objeto de estudio, como tú mismo lo estás escuchando, objeto de estudio. ¿Qué va a ser el objeto de estudio? Es lo que específicamente va a estudiar una ciencia. Eso es el objeto de estudio. Es lo que de manera específica, lo que de manera precisa va a estudiar la geografía. Ojo, no es que la geografía va a estudiar todo la Tierra. No. La geografía simplemente se encarga de estudiar ¿qué cosa? Se encarga de estudiar al hombre y su interrelación con la naturaleza. ¿Ok? ¿Ese qué sería? Su llamado objeto de qué? Objeto de estudio. ¿Ok? Recalco. A ver, de nuevo, no quiero que te confundas. La geografía es reconocida como ciencia, ¿por qué? ¿Por qué la geografía es reconocida como ciencia, alumno? Porque tiene esos tres requisitos que es objeto de Exacto, estudio. porque tiene los tres requisitos que permiten que algo sea reconocido como ciencia. ¿Cuáles son esos tres requisitos?
Objeto de Objeto estudio, de teoría y la metodología. teoría y la metodología. Muy bien, tiene que tener objeto de estudio, teoría y metodología. La primera pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio que tiene eh, eh, la geografía? Y el objeto de estudio, ¿qué vendría a ser, profesor? El objeto de estudio, ojo, no estoy hablando de cuál es el objeto de estudio de la geografía, sino primero que nada, ¿a qué me refiero yo con objeto de estudio? Y la respuesta está en la misma palabra. Cuando nosotros hablamos de objeto de estudio, estamos hablando de lo que va a estudiar, específicamente la geografía. Profesor, ¿y cuál es el objeto de estudio de la geografía? El objeto, escúchame aquí y para que no te confundas, el objeto de estudio de la geografía, ¿qué sería? El espacio geográfico. ¿Ok? Recalco, si la geografía es una ciencia es porque tiene objeto de estudio, teoría y metodología. ¿Qué es el objeto de estudio, profesor? Es lo que específicamente va a estudiar alguien. ¿Ok? Ahora, supongamos que eh, yo quiera preguntarte a ti, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? ¿Tú qué me respondes ahí? El objeto de estudio de la geografía o la cosa precisa que se encarga de estudiar el hombre, ¿qué va a ser? Va a ser el llamado espacio El geográfico. espacio geográfico. Ahora, ahora lo que nos interesa saber es, ¿qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico, ojo, no es toda la Tierra, alumno. Sácate de la mente eso. El espacio geográfico nunca va a ser toda la Tierra. Cuando hablamos del espacio geográfico, va a ser toda área en donde el hombre puede realizar sus actividades. ¿Ok? Recalco, el espacio geográfico es toda área, todo territorio en donde el hombre puede realizar ahí sus actividades, especialmente sus actividades económicas, alumno. ¿Ok? Te pregunto, de aquí hacia arriba, hacia 500 metros por encima de nosotros, ¿el hombre puede realizar alguna actividad económica? ¿Podrá realizar eso? De aquí a 500 kilómetros hacia arriba, ¿puede realizar alguna actividad económica? Pues No, sí, No, no puede hacer ninguna actividad económica, absolutamente ninguna. Ni siquiera para transportar pasajeros, imposible, no se puede. Pero ahora te pregunto, esa parte en la cual no puede estar el ser humano, no puede vivir, ¿será parte del espacio geográfico? sí, La respuesta es no. ¿Por qué? Porque recuerda que el espacio geográfico, ¿qué es? El espacio geográfico es toda área donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. ¿Entiendes? ¿Y acaso de aquí a 500 metros el hombre puede realizar algunas actividades económicas como el transporte aéreo? ¿Podrá hacerlo? No puede. ¿Ya? Vuelvo a rebobinar. Para que un área del conocimiento pueda ser reconocida como ciencia, ¿cuántas cosas necesita tener? Vamos, muchachón. Para que el hombre, disculpa, para que un área del conocimiento pueda ser reconocida fehacientemente que es una ciencia, ¿cuántos requisitos necesita tener? Vamos, vamos, ¿cuántos requisitos necesita tener un área del conocimiento para que sea reconocida como ciencia? Ya te lo he dicho, hasta en tu pizarra está. 3. Tres cosas. La primera cosa que necesita tener, Es el objeto de estudio, objeto de estudio. Segunda, la teoría, teoría. Y la tercera, metodología. la llamada metodología. Muy bien.
La pregunta ahora es, ¿qué es la metodología? Disculpa, ¿qué es el objeto de estudio? Objeto de estudio. ¿Qué es? Lo que va a estudiar. Exacto, es lo que va a estudiar de manera específica, ¿ok? Es lo que específicamente va a estudiar la geografía. Pero la primera pregunta que te hago es, la geografía, ¿cuál es su objeto de estudio, profesor? ¿Cuál es el área específicamente que va a estudiar la geografía? ¿Y cómo se llama su objeto de estudio de la geografía? Espacio En geográfico. el espacio geográfico. Espacio geográfico. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué es el espacio geográfico? Es toda área, todo lugar en donde el hombre puede que en donde el hombre puede realizar sus qué, Actividades económicas. sus actividades económicas. Muy bien. Y te pregunto, ¿el hombre puede realizar sus actividades económicas en en toda la Tierra? ¿Puede realizar No, sus actividades económicas en toda la Tierra? ¿A qué me refiero, por ejemplo, con actividades económicas? Me refiero a la agricultura, ganadería, minería, etc. Y obviamente el hombre no puede realizar actividades económicas en toda la Tierra. Por ejemplo, de aquí hacia abajo, ¿eh? De aquí a 500 metros, ¿el hombre puede desarrollar la agricultura? No, Es imposible, ¿sí o no? Es imposible. Entonces te pregunto, ese territorio donde no puede cultivar, eh, te pregunto, ¿será espacio geográfico ese territorio donde no puede cultivar, donde no puede desarrollarse la agricultura? ¿Será conocido como espacio geográfico también o no? no, No, ¿por qué? Porque no es un lugar en donde el hombre pueda hacer qué, realizar sus actividades. sus actividades económicas. Ahora se entendió esa partecita que es importante. Ojo, si tú no aprendes esta partecita, uff, perdidazo, perdidazo. Esta partecita es la clave para poder entender lo que vamos a hablar cuando hablemos o cuando hablamos de geografía, disculpa. ¿Ya? A ver, vamos a rebobinar desde cero para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Vamos a organizar todas tus ideas que quizás por ahí están desparramadas por aquí y por allá. Ya, no te preocupes, que aquí estamos todos para aprender, evidentemente. Ya, a ver, alumnito, el primer capítulo que estamos viendo es el concepto, ¿ok? Ahora, la pregunta es, el concepto de la palabra geografía, ¿de cuántas formas se puede realizar? ¿De cuántas formas la vamos a realizar? A ver, por ahí están participando en el chat. Muy bien, estimado Nostroza, ese concepto lo vamos a brindar de dos formas. La primera forma en la que se puede brindar el concepto, ¿cómo es? No, pero ¿cómo se llama esa primera forma en la que se puede brindar? Etimología. Muy bien, el concepto etimológico. ¿Ok? Y la segunda forma de concepto, vamos a brindar un concepto Actual. actual. Muy bien, perfecto. Ahora, etimológicamente, ¿en qué siglo y en qué lugar se habría originado la palabra geografía? Siglo 5. En el siglo V, ¿ok? En el siglo V, ¿en qué país? Grecia. En el país de Grecia. Entonces, ¿de qué palabras griegas proviene la palabra geografía? Geo. Uno, de la palabra geo, y lo otro, Gra- de la palabra, muy bien, de la llamada palabra o la famosa palabra grafos, ¿ya? Ahora, Lunito, ¿qué significa geo? Tierra. Tierra. Muy bien, geo va a significar tierra. ¿Y grafos? Descripción. Descripción. ¿Todo junto qué significa? Descripción de la Tierra. De la descripción de la tierra. Alunito, el hombre en un inicio solamente describía la tierra, no le interesaba más.
No le interesaba explicar por qué el agua era azul, por qué la arena era de color medio mostaza, no le interesaba. Solamente le interesaba describir qué tan bonito era, qué tan feo era, qué le faltaba, etc. ¿Ok? Ahora, Lunita, nosotros hemos visto qué es la geografía, eh, pero etimológicamente. Esto era lo que hacían los geógrafos en el siglo V. Solamente se dedicaban a escribir. Pero sin embargo, a partir del siglo para adelante, hasta el día de hoy, eh, el hombre obviamente ha cambiado la forma de hacer geografía. Y actualmente en el siglo XXI, la geografía que estudiará es una, ¿es qué? La Es geografía una actualmente ciencia ecléctica. es una ciencia, ¿ok? Es una ciencia ¿de qué tipo? De tipo ecléctico. Ecléctica. Te pregunto, ¿por qué es una ciencia de tipo ecléctico? Abarca dos Es una- ciencias. Porque abarca dos tipos de ciencia para poder realizar investigaciones. Abarca ciencias, muy bien, sociales, y la otra, ciencias Natural. Natural. naturales. Muy bien, naturales, excelente. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más es, qué más es geografía? Es una ciencia ecléctica, ¿qué más? ¿Que estudia qué? Al hombre. Al hombre. ¿Y su qué? Interrelación Y con la su naturaleza. interrelación con la naturaleza. Muy bien, perfecto. Ya, perfecto. Ahora, Lunita, la pregunta es, ¿la geografía estudiará todos los puntos en donde el hombre se interrelaciona con la naturaleza? Sí, Sí, pero donde el hombre pueda realizar ¿qué? las Sus, actividades. sus actividades económicas. Económica. Y el hombre no puede realizar actividades económicas, evidentemente, en todo el mundo, en toda nuestra tierra. Es imposible, como antes lo explicábamos, ¿ya? Ahora, Lunito, para que una área del conocimiento sea reconocida como ciencia, ¿cuántos requisitos necesita tener? 3. Tres serían los requisitos. ¿Cuáles serían esos tres requisitos para que, eh, para que un área del conocimiento sea reconocida como ciencia? Objeto de estudio. Uno, objeto de estudio. Dos, Teoría. Teoría, teoría. Tres, metodología. metodología. Metodología y teoría, pues no lo vamos a hablar por ahora, pero te pregunto, objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Lo que va a estudiar es Exacto. ¿Es el lugar qué? Exacto. Es el lugar preciso, ¿ok? Es el lugar especial donde se va, eh, de lo que se va a estudiar. Es el lugar exacto de donde se va a estudiar. Ahora, alumnito, ¿cuál es el objeto de estudio verdaderamente de la geografía? O sea, ¿qué es lo que se dedica en sí a estudiar? El espacio espacio geográfico. El geográfico. espacio geográfico, excelente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es espacio geográfico? Todo lugar donde el hombre pueda realizar sus actividades. Muy bien, en todo lugar donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. Ahora, la pregunta es, eh, ¿el hombre puede realizar todas sus actividades en todo el mundo? No, No. No, no puede realizarlo. Por ejemplo, de acá a 500 metros, ¿el hombre podrá realizar alguna actividad económica? No. 500 metros sí. De aquí a abajo, disculpa, a 500 kilómetros. Ah, no. Entonces A no. 500 No, metros sí, la minería. 500 metros sí puede, ¿no? Tienes razón. Pero a 500 kilómetros, No, ahí no. No. Ah, es no, imposible. imposible, ¿no es cierto? Ahora, entonces eso quiere decir, profesor, que el espacio geográfico, o sea, la cosa que se encarga de estudiar la geografía, ¿tiene límites? Sí, muchacho. Sí va a tener límites, ¿ya? Profesor, ¿y hasta dónde serían los límites del espacio geográfico? Ahorita vamos a ver entonces, alumnito, los límites
del espacio geográfico. ¿Ok? Mira, esta segunda parte que vamos a hablar es los límites del espacio geográfico. Pero antes de hablar de los límites del espacio geográfico, es muy importante que tú comprendas que al espacio geográfico también se le puede conocer como ecúmeno. Al espacio geográfico también se le puede conocer como antropósfera. Al espacio geográfico también se le puede conocer como geosistema. Al espacio geográfico se le puede reconocer como región geográfica también. Ya puede ser, el espacio geográfico puede ser reconocido de otras 4 formas más. Ecúmene, antropósfera, geosanta María, geosistema, disculpa, y por último, región geográfica. De esas otras 4 formas se puede reconocer al espacio geográfico. ¿Ok? Pero recuerda que el espacio geográfico no es todo la Tierra, sino que el espacio geográfico tiene sus límites. Profesor, ¿y cuáles van a ser sus límites? Antes de explicarte cuáles van a ser sus límites, alumnito, es muy importante brindar una pequeña introducción. Te pregunto, a ver, la pregunta es la siguiente, ¿eh? ¿En cuántas partes se estructura la Tierra? ¿En cuántas partes se estructura la Tierra? Eran 3, creo. En 3. ¿Cuáles son esas 3? De arriba para abajo. La llamada La atmósfera. la llamada atmósfera. Ahora, ¿cuál más? La llamada G, G, geósfera, pues. Y la tercera, la llamada Hidrosfera. hidrósfera. Así se estructura la Tierra. Tiene tres partes, 3 estructuras la Tierra. Atmósfera, geósfera y hidrósfera. Cuando nosotros hablamos de la atmósfera, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos, muchachos? ¿El espacio? No, cuando hablamos de atmósfera, alumnito, estamos hablando del aire, exclusivamente del aire. Para arriba, desde abajo donde nosotros estamos parados para arriba, todo eso es troposfera. Disculpa, todo eso es atmósfera. O sea, todo lo que tiene que ver con aire es conocido como la estructura de la atmósfera. ¿Qué estructura de la Tierra es? El aire. ¿Ok? El aire. Ahora, la geósfera. ¿Qué será la geósfera? ¿Qué será la geósfera? Por ahí hay una respuesta. Muy bien. Cuando hablamos de la geósfera, hablamos exclusivamente del suelo. O sea, el territorio por donde nosotros podemos caminar. Y cuando hablamos del hidrósfera, nosotros, ¿de qué hablamos? La Solamente capa y exclusivamente. Exacto. Estamos hablando exclusivamente del agua, alunito. Vuelvo a repetirte. La Tierra está estructurada en 3 grandes partes: atmósfera, geósfera y hidrósfera. La atmósfera, ¿con qué tiene que ver? Con el aire. La geósfera, con el suelo. Y la hidrósfera, con el agua. ¿Ok? Pero te pregunto, ¿el espacio geográfico estará en toda la atmósfera? ¿El espacio geográfico estará en toda la geósfera? ¿Estará en toda la hidrósfera? ¿Sí o no? El espacio geográfico estará en toda la geósfera, en toda la hidrósfera, en toda la atmósfera. Recuerda, ¿qué es espacio geográfico? ¿Es toda qué? ¿Es todo qué? lugar donde el hombre realiza sus Es actividades. todo lugar donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. Y te pregunto, ¿el hombre estará en toda la geósfera? ¿En todo el suelo?
¿Podrá? ¿Está o Sí. no está? ¿Podrá? No podrá en todas. La geósfera, alunito, empieza desde los 0 hasta abajo, hasta los 6.740, disculpa, 6.747 kilómetros hacia abajo. ¿Y acaso el hombre puede llegar hasta abajo para realizar sus actividades económicas? ¿Puede o no puede? Llegar hacia los 6.400, 6.747 kilómetros cuadrados. ¿Podrá? ¿Podrá o no podrá? No, no puedo. Imposible. Entonces tiene que tener un límite el espacio geográfico en la geósfera. El espacio geográfico también tiene su propio límite en la atmósfera. El espacio geográfico también tiene su propio límite en la hidrosfera, porque el espacio geográfico no se encuentra en toda la Tierra, está en partes de la Tierra, está en parte de la atmósfera, está en parte de la geósfera y está en parte de la hidrosfera. ¿Se entendió hasta ahí? Porque no es que el hombre realice actividades en toda la Tierra, pues, sino que en partes de la Tierra. Eso hay que entender muy bien. Ahora, profesor, ¿cuáles serían en todo caso los límites del espacio geográfico, profesor? ¿Cuáles serían, profesor, los límites del espacio geográfico? Pues los límites del espacio geográfico los vamos a analizar a partir de las estructuras de la Tierra. Por ejemplo, en la atmósfera, el ser humano, profesor, hasta hasta los cuantos kilómetros puede realizar sus actividades económicas. ¿Hasta los cuantos kilómetros puede realizar el hombre sus actividades económicas en la atmósfera? Hasta los 18 kilómetros. Ya, un ratito. Listo, continúo. Como vuelvo a manifestarte, el hombre no realiza sus actividades económicas en toda la atmósfera, solamente hasta los 18 kilómetros. Y tú sabes que la atmósfera, ¿sabes hasta los cuántos kilómetros llega? Hasta exactamente los 10.000 kilómetros, alumno. Son 10.000 kilómetros. Pero el hombre no puede realizar sus actividades económicas hasta los 10.000 kilómetros, solamente hasta los 18 kilómetros. ¿Ok? Ahora, la atmósfera, alumnito, la atmósfera como tal, un ratito voy a cerrar esto porque ya que se borra. La atmósfera como tal, alumnito, va desde los 0 metros hasta los 10.000 kilómetros. Ahora, como la atmósfera tiene tantos kilómetros por recorrer, se la divide en capas. ¿En cuántas capas se va a dividir, profesor? En 5 capas, alumnito. La primera capa, ¿cómo se llama? La capa de la troposfera. ¿Ok? La capa, ¿cómo se llama? La capa de la troposfera. Luego, ¿cuál está la otra capa? La capa de la estratosfera. Luego la tercera, la capa de la mesósfera. Luego de la cuarta capa, la capa de la ionosfera. Y la quinta capa, ¿cómo se llama? La capa de la exósfera, alumnito. Esas son las 5 capas. Troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exósfera. Pero la pregunta es, dentro de la atmósfera, ¿hasta qué capa el hombre puede realizar sus actividades económicas? Dentro de las 5 capas, ¿hasta qué capa puede realizar el hombre sus actividades económicas? De la troposfera. Hasta la troposfera. Esto es importante, ¿ah? No vais a creer que, cualquier cosa, no. Esto es importante entenderlo, alumnito. ¿Ok? Porque la pregunta te puede venir de dos formas. Te va a preguntar, por ejemplo, dígame usted, el espacio geográfico, ¿hasta dónde realiza sus actividades económicas en la atmósfera? Y seguro no te va a poner ahí 18 kilómetros, te van a poner ahí las capas de la atmósfera. Y si te ponen 5 capas de la atmósfera, a la final, ¿cuál tú marcas de esas 5? La troposfera. La troposfera. Eso es importante,
porque el hombre no realiza sus actividades económicas en toda la Tierra, sino en partes de la Tierra, en partes de las estructuras de la Tierra. Ahora, la famosa hidrosfera, ¿ya? La famosa hidrosfera, muchachos. A ver, un ratito voy a borrar esta partecita para que se vea mejor. Ya, voy a borrar, listo, listo. Ahora, vamos a la hidrosfera. Lo que tú estás viendo aquí en la parte de abajo, lo que tú estás viendo aquí en la parte de abajo, alumnito, esa partecita se le llama, eh, no, disculpa, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está? Esta partecita que tú estás viendo, eso ya vendría a ser el océano. Ahora, el océano es súper grande, evidentemente, ¿no? Y algunos la dividen en dos. La llamada zona fótica, que es esta partecita de acá, y la llamada zona, la partecita de abajo, la llamada zona afótica. ¿Por qué se le llama zona fótica? Porque hasta ahí llegan los rayos del sol. Y la zona afótica, ¿por qué se le llamará así zona fótica? ¿Por qué se le llamará zona afótica? Que ya no llega a los Que rayos no del sol. llegan los rayos del sol. Porque ahí ya no llegan los rayos del sol. Ahora, la zona fótica dura está hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Si te preguntaran a ti, dentro de la hidrosfera, el espacio geográfico, ¿hasta qué zona del mar o océano se realiza? ¿Tú qué respondes? Los 200 metros. Ya hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Pero cómo se llama esa zona? Hasta Zona donde llega, fótica. exacto, hasta la llamada zona fótica. Porque el hombre generalmente no realiza la pesca en la zona fótica, la realiza principalmente en la zona fótica. Entonces, mira, esos son los límites que va teniendo ya el espacio geográfico, que es importante saberlo, conocerlo, ¿ya? Ahora, vamos de nuevo. Por último, la geósfera. A la geósfera también se la conoce con otro nombre. A la geósfera también se le puede conocer como hidrosfera. Disculpa, a la geósfera también se le puede conocer como litosfera. ¿Ya? Un ratito voy a acomodar esto para que no te confundas, porque si no luego te vas a confundir. Recuerda, a la geósfera también se le puede conocer como litosfera. ¿Ok? A la geósfera también se le puede conocer como litosfera. ¿Ok? A ver, voy a compartir pantalla ahora sí. Listo. Ahora, la geósfera, Lunita. La geósfera. La geósfera tiene tres partes. ¿Ok? Mira, esto es, supongamos, la geósfera. O sea, todo esto es el suelo. ¿Cuántas partes tiene la geósfera, profesor? Tiene tres. De aquí hasta aquí, ¿cómo se llama? Corteza. De aquí hasta aquí, ¿cómo se llama? El manto. Y de aquí hasta aquí, ¿cómo se llama? El núcleo. La pregunta ahora es, ¿hasta qué capa de la Tierra se desarrolla el espacio geográfico? ¿Hasta la corteza, el manto o hasta el núcleo? Corteza. Hasta la corteza, muy bien. Hasta la llamada corteza. El hombre no puede realizar actividades económicas en el manto y peor aún en el núcleo, porque el núcleo es súper caliente. El manto también es casi caliente porque ahí se generan los volcanes, ¿no? La lava que va a salir luego fuera de los volcanes. Entonces es el único lugar ideal para que pueda el hombre desarrollar sus actividades económicas es en la corteza. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, pero
Listo. Vamos a rebobinar. A ver, la geografía es una ciencia, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿La geografía es una ciencia o me equivoco? Sí, es Eso no es una ciencia. Sí es una ciencia, ¿ya? Pero la geografía es una ciencia porque tiene tres, eh, tres requisitos fundamentales, las cuales la hacen considerar como ciencia. ¿Cuáles serían esas tres? Objeto de estudio, teoría y metodología. Muy bien. Uno sería el famoso objeto de estudio. Dos, tiene teoría. Y tres, tiene metodología. Ahora, el objeto de estudio de la geografía, alumnito, ¿cómo se llama? Espacio geográfico. Muy bien. El objeto de estudio de la geografía es espacio geográfico. ¿Pero qué es el espacio geográfico? un lugar donde el hombre puede realizar sus Muy bien. actividades Es económicas. todo lugar donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. ¿Qué tipos de actividades económicas puede realizar el hombre, por ejemplo? Agricultura, Muy bien, ganadería, agricultura, ganadería, pesca también, Minería, pesca, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te pregunto, entonces, ¿el espacio geográfico será toda la Tierra o parte de la Tierra? parte de la Solamente va a ser parte de la Tierra, porque no es que el hombre pueda realizar sus actividades económicas en todo el mundo, eso es imposible. Solamente lo realiza en partes de la Tierra y nada más. ¿Ok? Pero profesor, ¿y si yo quiero saber los límites? Ya, profesor, yo quiero saber los límites del espacio geográfico. ¿Qué necesito saber yo, profesor? Para que tú puedas saber los límites del espacio geográfico, o sea, para que tú puedas saber hasta dónde como máximo llega el espacio geográfico, o sea, llega el hombre a realizar sus actividades económicas, es muy importante que tú entiendas que nuestra Tierra, ¿cuántas capas o cuántas estructuras tiene? tres, tres, Muy bien, tiene tres capas o tres estructuras. La primera, atmósfera, atmósfera. La segunda, geósfera, muy bien. La segunda, la llamada geósfera. Y la tercera, hidrosfera, atmósfera, la llamada hidrosfera. Cuando nosotros hablamos de la atmósfera, ¿de qué hablamos? aire, Del aire, todo lo que vendría a ser el aire. Cuando hablamos de la geósfera, suelo, del suelo, muy bien. Y cuando hablamos de la hidrosfera, agua, del agua, agua, muy bien. Ahora, si tú ya necesitas, hijo, necesitas. Ahora, el aire, alumnito, el aire. La atmósfera vendría a ser el aire, pero obviamente no es que en todo el aire el hombre va a realizar sus actividades económicas. Te pregunto, la atmósfera, ¿cuántas capas tenía? 5, Tenía 5 capas. De esas 5 capas, el hombre podría realizar sus actividades económicas en las 5 o en cuántas no, solamente. la solamente troposfera, Solamente en una, ¿no es cierto? Y era la primera capa. ¿Y cómo troposfera, se llama esa primera capa? troposfera, troposfera, La troposfera, muy bien. ¿Y la troposfera, profesor, hasta cuántos kilómetros podía realizar el hombre sus actividades económicas? Hasta los 18, 18 kilómetros. ¿Qué tipo de actividades económicas puede realizar acá, por ejemplo, el hombre? Viajes comerciales, o sea, viajes turísticos, viajes para conocer otros lugares, viajes para ir a visitar a tu familia. Eso me refiero con viajes comerciales, ¿ok? Ahora, la geósfera. La geósfera, ¿cuántas capas tiene? 2, No, tres, 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas? Uno, corteza, corteza, la de abajo de la corteza, manto, manto, y la última, núcleo, núcleo, no. Ahora, el hombre puede realizar sus actividades económicas en la corteza, manto y núcleo, o en dónde nomás puede realizar sus actividades económicas. en la corteza, Solamente en la corteza, ¿ok? Solamente en la corteza.
Ahora, ¿qué actividades económicas, por ejemplo, puede realizar en la corteza? Disculpa, ¿qué actividades económicas puede realizar, por ejemplo? Mino, Una, la mina. Dos, agricultura, agricultura, etcétera. ¿Ok? Agricultura, etcétera. Ahora, la hidrosfera, Lunito. Generalmente a la hidrosfera se la divide en dos partes. La primera parte, ¿cómo la vamos a llamar? Zona zona fótica. Zona fótica, fótica. Y la parte de abajo, ¿cómo la Fótica. llamamos? Zona fótica. ¿Por qué le dicen zona fótica? Porque hasta ahí llegan los rayos del sol. Exacto. ¿Y por qué le dicen zona fótica? oscuridad, Ahí te llega. Porque ya no llega, obviamente, las luces de los rayos solares. Ahora, ¿en qué zona está? ¿En qué zona, disculpe, el hombre puede realizar principalmente sus actividades económicas? ¿En la zona fótica, fótica o fótica? En la fótica, zona fótica. ¿Y la zona Fótica. fótica hasta los cuántos metros sobre el nivel del mar llega? 200, 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Ok? ¿Qué actividades económicas puede realizar, por ejemplo? la pesca, Una de las más importantes, la pesca. ¿Hasta ahí se entendió los límites del espacio geográfico? Sí, ¿verdad? ¿Todo conforme acá? cinta, Listo, todo conforme, entonces, todo conforme acá. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan presente siempre. Ya es importante que lo tengan presente, especialmente las estructuras de la Tierra que más adelante vamos a hablar, porque saben de lo que especialmente ha venido varias veces exámenes de admisión, es de la geósfera, o también conocido como litosfera. De ese ha venido un montón de preguntas, ¿no? El tema de la geósfera que principalmente viene es geodinámica interna y geodinámica externa. En el último examen vino, en el antepenúltimo también, en varios exámenes de Sencico está viniendo geodinámica interna y externa. Te lo voy adelantando, pero igual lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Ok? Hasta ahí, ¿vamos todo bien? Todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo se llama el lugar en donde interactúan las diversas áreas que se encuentran dentro del espacio? Disculpa, ¿cómo se llama el lugar, el área en donde interactúan los diversos elementos del espacio geográfico? Por ejemplo, supongamos que interactúa por ahí el agua, el aire, y supongamos que interactúa por ahí la flora, la fauna. ¿Cómo se llama ese lugar de interacción? Es el lugar donde están interactuando la flora, la fauna. Ese lugar de interacción se llama geosistemas. ¿Cómo se llama el lugar de interacción de la flora, de la fauna, o mejor dicho, de todos los elementos que se encuentran en el espacio geográfico? ¿Cómo se llama? Geo, geosistema, geosistema. Muy bien. Ahora, como, como en el espacio geográfico, pues interactúan muchas cosas, ¿no? El agua con el aire, la flora con la fauna, o la flora con el aire, o la flora con el agua. Entonces, como hay un montón de formas de interacción en el espacio geográfico, alumno, el geosistema va a poder ser de tres formas. Pueden ser elementos abióticos o físicos, pueden ser elementos, se va a dividir en tres ya, elementos abióticos o físicos, elementos bióticos o biológicos y elementos antrópicos o humanos. ¿Ok? Recalco, como son varios los lugares de interacción, esos lugares de interacción en el espacio geográfico se dividen en tres. Elementos abióticos o físicos, elementos bióticos o biológicos, elementos antrópicos o humanos. ¿Ok? Son las tres formas que se puede dividir el geosistema. Ahora, los elementos abióticos o físicos pueden ser tres: atmósfera, litosfera y hidrósfera. La atmósfera, ¿qué sería? El aire. La litosfera o geósfera, el suelo. La hidrósfera, el agua. ¿Ok? Ahora, los elementos bióticos o biológicos. ¿Quiénes se encuentran, profesor? Se encuentra la flora y la fauna. Y
La última, los elementos antrópicos. ¿Quién se encuentra? La famosa sociosfera. ¿Ok? Mira, atmósfera envuelve al aire, litosfera al suelo, la hidrósfera al agua, la biosfera, ¿a quién envuelve? A la flora y a la fauna. Y la sociosfera, ¿a quién envuelve? Al hombre. ¿Ok? Alumnito, mira, solamente por última vez. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Espacio geográfico. El espacio geográfico. El espacio geográfico no podemos hablar cosas básicas, tenemos que hablar cosas importantes sobre el espacio geográfico. Y ahorita sobre el espacio geográfico vamos a hablar tres características importantes del espacio geográfico. La primera característica del espacio geográfico que vamos a hablar, o que ya hemos hablado en realidad, es los límites del espacio geográfico. La segunda característica que vamos a hablar ahora sobre el espacio geográfico es el lugar de interacción que se va a dar en el espacio geográfico. Y por último, la última característica que vamos a hablar sobre el espacio geográfico es los agentes geográficos, o mejor dicho, los agentes modificadores. Los límites del espacio geográfico ya lo hemos visto. Ahora, el lugar de interacción que se da en el espacio geográfico, ¿cómo se llama? Hemos dicho. ¿Cómo se llama el lugar en donde interactúan los diferentes elementos del espacio geográfico? Geosistema. Muy bien, geosistema. Pero como en el espacio geográfico existen muchos elementos que interactúan, flora con fauna, aire con suelo, hombre con flora, hombre con fauna, entonces se han elaborado, el geosistema se ha dividido en tres, alumnos, ¿ok? Se ha dividido en tres: los elementos abióticos, los elementos bióticos y los elementos antrópicos. Los elementos abióticos, ahí quienes encontramos. Uno, la esfera conocida como la atmósfera. La segunda, la litosfera. Y la tercera, cuando hablo de litosfera, ¿a qué me refiero, por cierto? Suelo. Ya, pero ¿con qué otro nombre principalmente se le conoce a la litosfera? Biosfera. Geósfera, muy bien. La litosfera también se le conoce como geósfera, perfecto. Y por último, la hidrosfera, ¿ok? A ver, la atmósfera, ¿qué envuelve? ¿Qué es lo que abarca? El famoso aire. La geósfera o litosfera, ¿qué abarca? Suelo. El suelo. Y la hidrosfera, Agua. el agua. Elementos bióticos. Entre los elementos bióticos o biológicos tenemos a otra esfera, la biosfera. La biosfera, ¿cuántos elementos de la naturaleza abarca? Disculpa, ¿cuántos elementos del espacio geográfico abarca? Solamente dos. ¿Cuáles serían esos dos? Flora y fauna. Muy bien. Y por último, los elementos antrópicos. ¿Ok? ¿Quién se encuentra entre los elementos antrópicos? La famosa sociosfera. ¿Y ahí qué elemento está en la sociosfera? El El hombre. hombre. Muy bien. Ahora quiero que escuches aquí esta cosita muy importante para poder terminar. Recuerda que estamos hablando del espacio geográfico. ¿Cuántas cosas vamos a hablar del espacio geográfico hemos dicho? ¿Cuántas cosas sobre el espacio geográfico vamos a ver? Tres cosas. La primera, límites del espacio geográfico. La segunda, el lugar de interacción de los diferentes, el lugar de interacción, pues, ¿no? De los diferentes elementos que existen en el espacio geográfico. Y por último, los agentes geográficos, o también conocidos como agentes modificadores. ¿A qué se le conoce como agentes geográficos o agentes modificadores? Nos referimos a los diversos elementos que hay en el espacio geográfico, pero que cambian, pero que modifican el espacio geográfico. El espacio geográfico nunca está estático, ¿eh?
El espacio geográfico siempre constantemente está siendo modificado, está siendo cambiado. ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo, los agentes geográficos, profesor? Pueden ser los ríos, pueden ser los vientos, o hasta el mismo hombre puede ser el agente geográfico. Por ejemplo, un río va así de manera natural, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando este río crece? ¿Qué pasa? Arrastra todo lo que ve a su paso. Y te pregunto, ¿modificó la naturaleza o no? Disculpa, ¿modificó el espacio geográfico o no? ¿Modificó o no modificó el espacio geográfico? Conocida como el río. Claro. Ahora, por ejemplo, supongamos que haya un montón de viento. Ese montón de viento, obviamente, ¿qué es lo que va a jalar? ¿Qué es lo que va a jalar? ¿Qué es lo que va a jalar? El polvo, pues sí. Eso es lo que jala. El gran aire. Y te pregunto, al momento de llevar un polvo hacia otro lugar o de llevarse polvo hacia otro sitio, te pregunto, ¿está modificando el espacio geográfico o no? Sí. Sí. Entonces, ¿serían agentes modificadores o no? ¿Serían agentes geográficos o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los agentes geográficos son aquellos agentes que se encargan de modificar, de cambiar el espacio geográfico. ¿Ok? Pero ahora también el hombre sería un agente modificador o un agente geográfico. Te pregunto, ¿por qué el hombre sería un agente modificador o agente geográfico? Dame un ejemplo. ¿Por qué el hombre sería un agente modificador o un agente de cambios? Por la minería. Por un ejemplo muy claro, la minería, por ejemplo, ¿no? El hombre para poder sacar minerales, ¿qué tiene que hacer? Tiene que principalmente explotar la tierra, ¿no? Con dinamita. Y al momento de explotar la tierra con dinamita, te pregunto, ¿modificó el espacio geográfico o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, evidentemente sí. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el mayor agente modificador del espacio geográfico o de la naturaleza? El hombre. El hombre, pues. El hombre es el mayor agente modificador. Mientras que por ejemplo, los árboles se demoran 50 o 60 años a crecer de forma grande, el hombre en 5 minutos con una sierra, disculpe, en 2 horas, 3 horas, con unas motosierras está rompiendo ese árbol. Por eso te digo, el mayor agente modificador del espacio geográfico es y será todavía el mismo y propio hombre, Lunito. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo bien? Sí. A ver, vamos a ver. No está tan difícil en sí, solamente es organizarte bien, ¿ya? Es organizarte bien cada una de las cosas, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver, alumnito. El espacio geográfico. Disculpa. eh, la geografía hemos reconocido pues que es una ciencia, ¿no es cierto? Pero para que sea una ciencia necesita de cuántos requisitos la geografía. 3 requisitos. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 requisitos que necesita la geografía para ser reconocida como ciencia? Objetivo del estudio. ¿Cómo? Objetivo del estudio. ¿El objetivo del estudio? ¿Objetivo? Objeto. El Objeto de objeto de estudio. Objeto de estudio, muy bien. Objeto de estudio. ¿Ya? Objeto de estudio. ¿Qué más? teoría. La teoría. Necesito tener teoría. ¿Qué más? Metodología.
Metodología. Metodología, ¿ok? Pero ahorita de las tres, lo único que nos interesa es saber sobre el objeto de estudio. Te pregunto, cuando hablamos de objeto de estudio, ¿de qué hablamos? Espacio. No, escucha, solamente he preguntado, cuando hablamos de objeto de estudio, ¿de qué hablamos? Especifica lo que va a estudiar. Exacto, ¿no? No se especifica lo que exclusivamente va a estudiar. Te pregunto, ¿la geografía estudiará a todo, a toda la naturaleza y a todos los hombres? Sí, ¿Estudiará a todos los hombres y a toda la naturaleza? No, no estudia a todos los hombres y toda la naturaleza, ¿ok? Estudia al hombre y sus múltiples interrelaciones con la naturaleza, que es diferente. Pero te pregunto, ¿el hombre interactúa con la naturaleza en toda la Tierra? no, No. Entonces, lo que le interesa a la geografía es estudiar es cómo el hombre interactúa con la naturaleza, ¿ok? Y el hombre no, nunca va a interactuar en toda la Tierra con la naturaleza, al menos hasta el día de hoy, obviamente. Pero a ver, entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio exclusivamente de la geografía? El espacio geográfico. geográfico. Muy bien. Exclusivamente el objeto de estudio de la geografía va a ser el espacio geográfico, ¿ya? El llamado espacio geográfico. A ver, ahora, ¿qué es el espacio geográfico? Todo lugar donde el hombre puede realizar sus Exacto. actividades Es económicas. todo lugar en donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. Perfecto, muy bien. Ahora, evidentemente, el hombre puede realizar sus actividades económicas en muchos lugares. Por eso es importante localizar específicamente en qué lugares puede hacer sus actividades económicas. ¿Ok? Ahora, del espacio geográfico, alumnito, hemos visto tres características fundamentales. Hemos hablado tres cosas importantes del espacio geográfico. Lo primero que hemos hablado son los límites del espacio geográfico. Eso es lo primero que hemos hablado. La segunda cosa que hemos hablado de, del espacio geográfico vendría a ser ¿qué? ¿El lugar de qué? Interacción. El lugar de interacción de los diversos elementos que están dentro del espacio geográfico. Y la última cosa que hemos visto, ¿cómo se llama? Los agentes ¿qué? A ver, por ahí. Ahí tenemos una pregunta por ahí por el chat. Ah, muy bien, excelente, Manuel. Los llamados agentes geográficos. Ya los llamados agentes geográficos. Ahora, alumnito. Empezamos por lo más básico. Ya, lo más básico. Y luego hablamos de los límites del espacio geográfico. A ver, lo más básico. Agentes geográficos, ¿qué serían? ¿A qué me refiero yo con agentes geográficos? Se encargan de cambiar el estudio geográfico. Muy bien. Son agentes que se van a encargar de modificar, cambiar, alterar. ¿Qué cosa? El espacio Este, geográfico. El espacio geográfico. Muy bien. Pero ahora lo que más nos interesa es saber quién es el mayor agente geográfico o mayor agente modificador en el espacio geográfico. ¿Y ese quién es? El el hombre. hombre. El El hombre. hombre. Ojo que cuando yo hablo de hombre, me refiero a varón y mujer, no o sea, al profe machista, ¿no? Sino que me refiero a hombre, a varón y a mujer, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le puede reconocer al hombre como mayor agente modificador o mayor agente geográfico del espacio geográfico? Porque tras sus actividades suele modificar el espacio geográfico. Ya, pero ¿por qué es el mayor? Eso es lo que queremos saber.
Porque puede Porque realizarlo en menos rápido. tiempo. Exacto, porque lo puede destruir al espacio geográfico de una manera rápida, mucho más rápido que aquellos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el río es un agente geográfico y modificador, ¿o me equivoco? Sí. Sí. Sí, obviamente que sí, porque cambia la naturaleza. Pero te pregunto, ¿lo cambia rápidamente? ¿Lo cambia a gran escala? No. No, No, a gran escala no lo hace. Se demora, sí, pero a gran escala, o sea, como destruir todo pues un territorio, no es tanto así. Lo modifica, sí, obviamente, ¿no? Lo cambia, por supuesto que sí, pero no es como el hombre. El hombre, por ejemplo, si él quiere, destruye todo la Amazonía, ¿me entiendes? O sea, el hombre es el mayor agente modificador o mayor agente geográfico. Ahora, segunda característica. Bueno, lo primero que vimos son los límites del espacio geográfico, segundo, lugar de interacción y tercero, los agentes geográficos. Ahora, el lugar de interacción, Alunito. ¿Cómo se llama el lugar en donde interactúan los diversos elementos del espacio geográfico? ¿Cómo se llama? elementos abióticos. No, 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 no. Primero he preguntado cómo se llama el lugar en donde interactúan los diversos elementos del espacio geográfico y ya respondieron ahí. El llamado geosistema. Y como son muchos las áreas en donde interactúan los elementos del espacio geográfico, pues el geosistema se divide en tres. ¿Cómo se llaman los tres? Uno, elementos Abióticos o físicos. abióticos, o también conocidos como físicos. Lo segundo, Elementos bióticos. muy bien, los conocidos elementos bióticos o Lógicos. biológicos, ¿ya? Y los terceros, Elementos antrópicos. muy bien, los elementos antrópicos. Ahora, vamos por aquí. Los elementos abióticos o físicos. Aquí, ¿cuántos lugares de interacción hay? 3. 3. Tres. Muy bien. Tú los conoces muy bien estos tres. Ya los he escuchado. El primero, Atmósfera. atmósfera. Litosfera. Segundo, litósfera, también conocido como Geósfera. o geósfera. Muy bien. Ahora, tercero, Hidrosfera. hidrósfera. ¿Qué elemento de la naturaleza se encuentra acá? En la atmósfera. Aire. El aire. En la litósfera o geósfera, Suelo. suelo. En la hidrósfera, Agua. agua. Muy bien. Ahora, los elementos bióticos o biológicos. Ahí, ¿quién se encuentra? ¿Cómo se llama el lugar en donde se puede interactuar ahí? Biosfera. Biosfera. ¿Y ahí quiénes se encuentran? Flora y fauna. Flora y fauna. Muy bien. Ahora, la última. Antrópicos. ¿Cómo se llama? Sociosfera. Muy bien, sociosfera. ¿Y ahí quién se encuentra principalmente? La El El, mujer. humano. la mujer. El humano. ¿Ya? El humano o el hombre. ¿Ya? Hasta ahí. Todo bien, ¿verdad? Todo bien hasta ahí, ¿no? Listo, muy bien. A ver, vuelvo a preguntar. Cuando hablamos de agentes geográficos, ¿de qué hablamos? Cuando el Cuando, espacio geográfico es modificado. exacto, cuando el espacio geográfico puede ser modificado, puede ser alterado, ¿ok? Pero como te habrás podido dar cuenta, básicamente son dos los elementos que modifican al espacio geográfico. Por una parte están los elementos naturales y por otra parte está el mismo hombre. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí?
¿Se entendió hasta ahí? Listo, muy bien. A ver, entonces, como los agentes geográficos, o también conocidos como modificadores, básicamente son dos, porque por una parte los que pueden modificar el espacio geográfico son los de la naturaleza y por otra parte los que pueden modificar el espacio geográfico es el hombre. Entonces, alumnito, ¿cómo se le llama cuando la naturaleza modifica, disculpa, cómo se le llama cuando los elementos de la naturaleza modifican a la propia naturaleza? ¿Y cómo se llama esa acción cuando el hombre es el que modifica a la propia naturaleza o espacio geográfico? Cuando la naturaleza, cuando los elementos, disculpa, de la naturaleza, como ríos, vientos, modifican al espacio geográfico, se les conoce como fenómeno geográfico. Pero ¿cómo se le llama a esa acción cuando el hombre modifica a la naturaleza? Se le conoce como hecho Hecho. geográfico. Ojo, no te confundas ahí. El fenómeno geográfico, ¿quién lo provoca? ¿Los elementos de la naturaleza o el hombre? Elementos de la naturaleza. Los elementos de la naturaleza. ¿Y los hechos geográficos, quién los produce? ¿Quién los genera? ¿El hombre o los elementos de la naturaleza? El hombre. El hombre. ¿Okay? Una cosa es muy diferente decir fenómeno geográfico que hecho geográfico. Parece igual, pero es diferente a como suena. Por ejemplo, ¿qué fenómenos geográficos pueden existir? Los sismos y los maremotos. Te pregunto, alumnito, ¿el sismo y el maremoto lo producen los elementos del espacio geográfico o lo produce el hombre? ¿Los elementos de la naturaleza del espacio geográfico o lo produce el hombre? De la naturaleza. Los elementos de la naturaleza. Y ahora, la tala. ¿Lo produce quién? ¿El hombre El hombre, o la naturaleza? el Y hombre. si la tala lo realiza el hombre, ¿cómo le llamamos? ¿Fenómeno geográfico o hecho geográfico? Hecho geográfico. Hecho geográfico. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, miren, esta partecita evidentemente es un poco pesada porque en realidad aquí se envuelven varios temas. ¿Sí? Ya, acá se envuelven un montón de temas. No solamente es un tema, son varios temas. ¿Ok? Y esto, y nos faltó lo último, ¿ya? Nos faltó una cosa última que hablar, ¿ya? O que recapitular en realidad. El tema de los límites de espacio geográfico. Eso no lo hemos hablado y ahorita lo tenemos que hablar. Como un tema de retroalimentación, sobre todo, ¿ya? Como un tema de retroalimentación lo vamos a hablar. ¿Por qué, profesor? Porque esto lo vamos a ver en las próximas semanas. Vamos a hablar exclusivamente de la troposfera, disculpa, vamos a hablar exclusivamente de la atmósfera, de la hidrosfera y también vamos a hablar exclusivamente de la geósfera en estas 3 semanas que vienen. ¿Ya? Pero primero vamos a terminar con esta parte, con este primer, con esta primera diapositiva, ¿ya? A veces las primeras diapositivas, como te vuelvo a mencionar, son un poco pesadas porque te estoy planteando el panorama general, ¿ya? Te estoy planteando qué es lo que más o menos vamos a ver más adelante, pero lo que necesitas conocer a grandes rasgos más adelante. O sea, estos primeros temas son como que las nociones generales para poder entender todo lo que más adelante se nos viene. Pero si tú no comprendes que eso es lo que estamos tocando ahorita, te vas a perder adelante. Porque ahorita ya estamos hablando cuáles son las estructuras de la Tierra, atmósfera, hidrosfera, geósfera, pero más adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a precisarlas. ¿Qué es importante en la atmósfera? ¿Qué hay características importantes hay en la hidrosfera? ¿Qué características importantes hay en la geósfera? Entonces, todo eso, lo que estamos tocando ahorita, lo vamos a tocar con mayor profundidad más adelante, pero ya lo estamos viendo ahorita. ¿Ok? Ahora, por último, como vuelvo a repetir, vamos a ver los límites del espacio geográfico. ¿Ok? Los límites del espacio geográfico. Te pregunto, ¿el espacio geográfico es toda la Tierra o es una parte de la Tierra?
¿Es toda la Tierra o es una parte de la Tierra? Una parte de la Tierra. Es una parte de la Tierra. ¿Pero qué parte de la Tierra exclusivamente? Lo que el La hombre realiza. atmósfera. ¿Cómo, cómo? La atmósfera. No, no, no. El espacio geográfico es la atmósfera. Lo que el hombre realiza sus actividades. Exacto. El espacio geográfico es aquel territorio en donde el hombre puede realizar sus actividades. ¿Ok? Y eso no es toda la Tierra, porque el hombre no puede realizar sus actividades en toda la Tierra. Pero, profesor, entonces, ¿qué espacios van a ser van a ser en donde el hombre puede realizar sus actividades económicas? Ah, para eso, pues, tenemos que analizarlo en base a las estructuras que tiene la Tierra. ¿Cuántas partes o en cuántas formas está estructurada la Tierra? 3. En tres. ¿Ya la primera? Atmósfera. 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 La segunda, Geosfera. la llamada geósfera. La tercera, Hidrósfera. Hidrosfera. la llamada hidrosfera. ¿Ok? Te pregunto ahora, ¿acaso el espacio geográfico está en toda la atmósfera? No. No. ¿Está en toda la geósfera? ¿Está en toda la No. geósfera o no? No. ¿Está en toda la hidrosfera? Tampoco. No. Pero esta estructura que tiene la Tierra nos ayuda a comprender exactamente hasta dónde se va a desarrollar el espacio geográfico en la atmósfera, hasta dónde se va a desarrollar el espacio geográfico en la geósfera y hasta dónde se va a desarrollar el espacio geográfico en la hidrosfera. Ahora, la atmósfera al 1 también es bastante grande. Te pregunto, ¿cuántas subcapas tiene la atmósfera? La capa de la atmósfera, ¿cuántas subcapas tiene? 5. 5, muy bien. La primera capa, la segunda, la tercera, la cuarta o la última capa hacia arriba, ¿cuál de esas 5 es la que el hombre puede realizar sus actividades económicas? Troposfera. En la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Primera. En la primera. ¿Y cómo se llama la primera capa? En la que nosotros justamente vivimos, ¿cómo se llama esa? Troposfera. La troposfera, ya la llamada troposfera. Ahora, en la troposfera puede vivir, ahí se puede desarrollar el espacio geográfico, porque ahí el hombre realiza actividades económicas, pero en la estratosfera, mesósfera casi no, ya ionosfera, exósfera no se puede. Ahora, en la geósfera, ¿cuántas capas tiene? eh, Tiene 3. 3. ¿Cuáles son sus 3 capas? Corteza, manto y núcleo. Corteza, manto y núcleo. ¿El hombre en qué parte puede realizar sus actividades económicas? La En la corteza. corteza. ¿En las 3 o solamente en una? La En una. corteza. En una. ¿Cuál es? La corteza. La corteza, muy bien. En la hidrosfera tiene 2 partes. Ya, ¿en qué parte puede realizar su actividad económica? La zona En la zona fótica. ¿Cómo se llama la otra zona? fótica. Afótica. ¿Cuál es la diferencia entre zona fótica y afótica? Donde llega rayos del sol y lo que no llega. Ya, muy bien. Zona fótica llega a los rayos del sol y zona afótica no llega a los rayos del sol. En la troposfera, ¿qué actividades económicas, por ejemplo, se puede realizar? Recuerda que el espacio geográfico es toda área en donde el hombre puede realizar actividades económicas. Entonces, en la troposfera, ¿qué actividad económica se puede realizar? Los famosos vuelos que Comerciales. los vuelos comerciales, o sea, los vuelos que van de un país hacia otro país llevando gente, ¿no? En la corteza, en la corteza, Agricultura. agricultura, También minería, etcétera, etcétera. Y ahora, en la hidrosfera, Pesca. la pesca principalmente. ¿Listo, muchachos? Evidentemente, eso es todo, ¿ya? Eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido una clase bastante beneficiosa.